La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy vamos a hablar de las dificultades en el relacionamiento social con la licenciada Natacha Golavec. Ella es psicóloga clínica. Y para saber un poquito más sobre el tema, vemos esta placa que dice lo siguiente: una situación de dificultad o conflicto en el ámbito de socialización influye en el desarrollo social, en la vida cotidiana, pudiendo llegar a situaciones problemáticas en los planos personal, familiar y comunitario. Un niño, para poder desarrollar sus capacidades sociales, previa y paralelamente, debe desarrollar el ámbito afectivo, creándose una buena relación con quienes son sus modelos. ¿Y quiénes son sus modelos? De eso vamos a hablar con nuestra invitada en instantes nada más. Al inicio del programa quiero agradecer, muchísimas gracias a las marcas y a las empresas que me están acompañando. Gracias a ustedes puedo estar así delante de cámaras y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos. Y el agradecimiento es el primer paso a la felicidad, a la prosperidad y a sentirnos bien. Y desde ese lugar hacemos este programa, Padres al Día. Queremos aprender a ser padres y ser los mejores padres que podamos ser. En eso estamos y te agradecemos que estés del otro lado. Un pequeño corte y volvemos enseguida. Voy a saludar a nuestra invitada y ya estamos de vuelta. Ya estamos con nuestra invitada, ella es la licenciada Natacha Golavec, psicóloga clínica, está con nosotros y la saludamos. ¿Qué tal, Natacha? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, siempre muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias por venir, nosotros felices porque el tema que tenemos que hablar hoy es un tema, bueno, todos los temas acá en Padres al Día son temas interesantes, importantes y aprendemos mucho, pero esta dificultad con el relacionamiento social, ¿cuáles son esas dificultades? O sea, ¿es el niño tímido o hay otro tipo de dificultades? Y hay diferentes factores. Hay gente, o los niños principalmente, ya vienen con una predisposición, ¿verdad? Todos los seres humanos estamos predispuestos para algo, sí. Pero lo que hace que estas dificultades de relacionarse con sus pares o iguales sea el tema de las diferencias, ya sean sociales, culturales, ¿verdad? Y también peculiaridades del sistema en el que vivimos. ¿Para qué vamos a mentirnos, verdad? O sea, la gente ya mayormente adulta se mueve por intereses, por eso tiene otro tipo de interacción social, pero el niño, sus intereses son muy infantiles, propiamente dicho. O sea, jugar con el compañero, tener los mismos juegos, compararse de repente con el compañerito que es mejor en algo, entonces uno empieza a competir. Pero el tema de la relación social es un temazo incluso para la vida adulta, ¿verdad? Mayormente los niños en la infancia sufren de ciertos rechazos o hay grupos específicos, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, pero son niños.
pero ya desde niño uno va marcando una personalidad. Pero son niños, pero lo mismo sufren, lo mismo sienten, pobrecito, que le dejan de lado. Todos sentimos, o sea, de repente desplazado, de repente el famoso, a mi hijo nunca le invitan al cumpleaños de fulanito que se hace en McDonald's. Dios mío, ¿verdad? ¿qué se hace así? Entonces uno empieza a intervenir. ¿Por qué? Porque él no es aceptado en ese grupo. ¿Qué tiene mi hijo diferente o qué le falta? Y de repente uno ve, bueno, es un niño más tímido, no le gustan los deportes, entonces se va dividiendo por diferentes aristas, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que solamente es deportista y se junta solamente con gente deportista. Están los médicos, solamente células de médicos. O sea, la interacción social ya empieza a ser una dificultad desde la niñez. Así que nos falta mucho como padres de pulir esos factores, de hablar con nuestros hijos, porque los niños no aprenden del aire. Nosotros somos un modelo de estos niños y a veces la profesora nos puede intervenir en ese vínculo y mayormente se da natural. Pero ya tenemos unas cuantas piedritas en el camino. Y justo decíamos ahí al inicio, aprende de sus modelos. ¿Y quiénes son los modelos para el niño? Primero los padres. La casa, la familia, de repente no están los padres, pero hay un tutor, está la tía, está la abuela, o sea, ¿qué le estamos enseñando? Con el ejemplo, con lo que hacemos, no con lo que decimos, ¿verdad? Claro, porque el niño no aprende por lo que vos decís. El niño aprende de lo que ve. Y la gente muchas veces no se cuida en esos detalles, ¿verdad? ¿Y cómo es el tema? Que los niños no son maduros a esta edad, 5, 6 años. O sea, ellos hacen simplemente por repetición, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que ahí vamos buscando o viendo los factores del otro niño. Baja autoestima, aislamiento social. Hay algunos que le da completamente al revés, son agresivos, impulsivos, hiperactivos. Entonces, excluido. Y que también. Excluido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos estamos empezando a comprender qué nos está pasando como padre y como sociedad? Ahora, yo te consulto algo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque muchas veces los niños no cuentan. ¿Verdad? Es muy raro que un niño de 5 años venga de la guardería o del colegio y diga, cuente todo lo que le pasó. Es la mamá, el papá, que le conoce y todo, ¿verdad? Hay algunos que no hablan luego siquiera, ¿verdad? Los varones luego no hablan, Dios mío, eso es. Nunca hablan los varones, hoy ya te enterás última, con suerte. Madre de 2 varones. Tuve que usar un sacacorcho para sacar la información toda la vida. Porque pero es así, o sea, la mujer es mucho más espontánea, emotiva. Vos enseguida te das cuenta qué le pasa a la nena, si cómo vino. Pero el varón tiende a ser mucho más agresivo e impulsivo. La familia debe observar los comportamientos infantiles y obviamente de repente indagar un poco en el colegio, preguntarle a la maestra con quién se junta. Y famoso, la maestra siempre te tira algunos salvavidas, ¿verdad? Se junta con fulanito o se peleó o siempre se pelean porque son líderes. Entonces hay una marcada interacción social, ya no motivada por relacionarse nada más, sino por intereses. ¿Verdad? Ahora, el tema también es, que es lo que más me parece a mí, cuesta cuando uno es mamá o papá, o sea, cuando uno tiene hijos, es ver ese lado negativo, ese lado no tan hermoso, porque vos le mirás a tu hijo y Dios mío, se te parte todo el alma de amor, ¿verdad? Siempre y él perfecto. es el ser más perfecto sobre la tierra, porque es tu hijo. Bueno, pero ese tu hijo no es el ser más perfecto sobre la tierra. Mi hijo no es el ser más perfecto sobre la tierra y tengo que abrir los ojos para yo no ser una perfecta mamá, pero por lo menos tratar de ser una buena madre, ¿verdad? Dándome cuenta de qué es lo que está. ¿Cómo hacemos eso cuando son muy chiquititos? Primeros años de escuela, de colegio, guardería, que ya ahí ya el niño ya sufre rechazo, ya sufre la agresión, pero ya está marcado. Sí, ya está marcado todo lo que son las relaciones, ¿verdad? Mayormente lo que hacemos en lo que es los aspectos de los pequeños, se le instruye a los padres, ¿verdad? De repente asistir a reuniones, ¿verdad? Un poco de orientación de familia, tratar de hablar asistir a las reuniones del colegio. La gente no se quiere ir y cada cosa que te enteras. O sea, yo entiendo que ahora el chat está
en la mano. Es cierto. Pero no dice toda la verdad. Sí. ¿Cuánta información no es cierta? Porque vos podés percibir una realidad Sí. y yo puedo percibir otra. Claro. Capaz que tu hijo era el problema, no era el mío. Claro. Y capaz el de los dos, Sí. ¿verdad? Sí. Pero si yo me apersono, yo tengo ese tiempito para hacerme, para tantas cosas, bueno, hacete el tiempito para ir al cole. ¿Qué está pasando? Hay gente que deja pasar todo el año y no sabe qué pasó con su hijo. Sí. La maestra no le conoce la cara a la No, mamá o al papá muchas no tiene, veces. no, ni le registran. Sí. O sea, ¿por qué cuando vos empezaste a ver a tu hijo con algunos cambios, por ejemplo, que empezó a comer menos, o que estaba mucho más irritable en situaciones que no eran, o de repente se te levanta mucho de noche, se te hace pipí en la cama otra vez? O sea, esas cosas te tienen que alertar. Apersonate. Si el niño no está escolarizado, bueno, quédate unos días en casa, trata de ver la manera de cómo podés hacer. O sea, algo está pasando, por eso el niño está actuando diferente. Nosotros siempre, los niños y los adultos que tenemos dificultades emocionales, siempre hay una expresión de comportamiento, de conducta. Yo no es que hoy manejo y estoy mal porque no sé, porque se me pasó la idea de estar mal. Algo está pasando conmigo. Y hay gente que deja que se llena el vasito, ¿verdad? ¿Para qué? Para después ir a atropellarle a la maestra que no hizo nada. Sí. O a la mamá del otro compañero o compañera, ¿verdad? Pero ¿y vos desde tu lugar de madre o de padre? ¿Qué fue lo que hiciste? Claro, eso es lo que queremos saber. ¿Cómo actuar sin lastimar a otras personas? Tratando de, no sé si la palabra es defender, ¿verdad? Pero tratando de ayudar a nuestro hijo, pero sin decir y ir a pelearse con todo el colegio y con todas las mamás y con todo el mundo, ¿verdad? La verdad que a esta altura ya no hay mucho la habilidad de escucha, ¿sí? O sea, yo estoy comunicándote una dificultad que yo tengo con mi hijo. Yo no sé si vos sos realmente receptora de mi preocupación o te sentís de repente culpable, atacada, ¿verdad? Claro. O parte de eso. Ahora, hay que saber manejar la información que uno posee, ¿sí? ¿Quién es la maestra de grado? Hay conductos para llegar, Sí. ¿verdad? Se pide una entrevista, no le vas a encontrar a la maestra en el medio de la calle a atropellarle. Sí. No tenés lo que atropellar a la maestra. Vamos Hay a mamás partir que de le ahí. esperan luego a la salida del colegio. Sí. Hay mamás que buscan su celular Ay, para mamá llamarle. patotera, por favor. Ay, sí, Ay, sí, yo conozco. sí. Ay, ¿verdad? Conocemos todas, sí. Entonces, bueno, un registro conductual. Vamos a pedir, ¿cómo le ven a mi hijo? Ustedes pueden hacerme un informecito. ¿Cómo le ven en el aspecto de los compañeros? Si se junta, no se junta. Su vocabulario, por ejemplo, en los más pequeños. Hay niños que no hablan. Tenemos muchísimos niños que tienen retraso en el lenguaje por temores infantiles Ay, o por el no. simple bullying nomás que le hacen, ¿verdad? Entonces hay que saber identificar las dificultades. Hay muchas veces que están encubiertas. O sea, la consulta es la siguiente ahora. Las dificultades en el relacionamiento social pueden ser porque el niño es ya así muy tímido o es muy distraído, entonces no vive en su mundo, no se relaciona. O también es por culpa de o a raíz de el ambiente, el En el que se bullying, desarrolla. el qué sé yo, todo. Es 50 y 50. Nunca podemos echarle la culpa totalmente al ambiente en el que yo me desarrollo como ser humano, pero tampoco a mi genética, ¿verdad? Es 50-50 y es compartido. Uno se da cuenta de las dificultades de su hijo porque ningún hijo es perfecto, ¿sí? Y ya hay que trabajarla desde el día 1. Vos te diste cuenta, bueno. Si de repente hace berrinche más de la cuenta, siempre hay un castiguito moral. Si sucede otras cosas que usted o ustedes en todo caso no contemplan dentro de la familia como los valores y principios, sobre el momento hay que cortar la situación, ¿verdad? Pero sí, mayormente hay niños o que son muy terriblitos ya de naturaleza, Sí. y hay otros que son muy apagaditos, muy introvertidos, que para sacar la información más o menos tener que hacer Sí. una fiesta, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, Así mismo. es Muchas así. veces cuando uno tiene esos hijos que no hablan, Te cuando van a hablar, desespera. uno se paraliza todo ya y a lo mejor te cuenta cualquier cosa, ¿verdad? Quiero más tal cosa, pero ya estás ahí atento porque algo va a decir porque no habla nunca, ¿verdad? Y yo siempre digo, utilicemos como estrategia. Yo también soy mamá, ya mis hijos tan grandes, pero Sí. siempre lo utilicé y me funcionó, Sí. ¿verdad? Uno
tiene que utilizar la información también a su favor. Por ejemplo, invitarle a los compañeritos de la escuela a casa y mira, ¿con quién se junta tu hijo? ¿Cómo le trata al compañerito? Vos enseguida te das cuenta del feeling. Siempre está el que es más líder, siempre está el que dirige toda la batuta, ¿verdad? Entonces vos tenés que ir identificando cómo es tu hijo dentro de ese grupo. Porque también puede variar mucho cómo él se comporta en el colegio, pero cómo se comporta en otro ambiente social, ¿verdad? Entonces son buenas formas de repente de obtener información. Aparte de irte a las reuniones, de repente hay el grupo de mamá que se juntan, ¿verdad? Y que vos te terminás enterando por otro lado lo que está pasando con tu hijo, ¿verdad? Pero siempre es bueno recurrir a la fuente. Y la mamá, como yo siempre dije, el mejor psicólogo, el mejor médico, el mejor pediatra, o sea, la mamá siempre sabe que sucede algo. Pero muchas veces nosotros no nos agachamos a escuchar esa dificultad o vemos y decimos, bueno, se le va a pasar. Y a veces no se le pasa nunca. No, ese le va a pasar. Hay que involucrarse porque para eso somos las mamás, ¿verdad? Y el niño es tan indefenso que tiene que saber que cuenta con ese apoyo de mamá y de papá. Claro, en las buenas y en las malas. Así mismo, tal cual, tal cual. Bueno, como siempre cuando vienen las licenciadas, nosotros hablamos y me olvido pasar los materiales. Vamos a hacer un corte de la vuelta, los materiales que me está mostrando producción. Volvemos ya. Continuamos hablando con la licenciada Natacha Golabeck, ella es psicóloga clínica, hablando del tema del programa, las dificultades en el relacionamiento social que pueden tener nuestros hijos. Comenzamos hablando de los chiquititos, vamos a ir hablando de los más grandes también, porque en cualquier momento de la vida uno puede tener dificultades en este relacionamiento social. Pero vamos a ver los materiales que producción ha preparado con tanto cariño. A ver, por favor. Causas que generan dificultades de integración social. La reprobación o crítica constante a los pequeños puede generarles una verdadera desconfianza en sí mismos y un dolor emocional fuerte, privándoles poco a poco de la espontaneidad para acercarse al mundo y descubrirlo y aprender a convivir con él, tan solo porque corren el riesgo de equivocarse o ser rechazados, juzgados o menospreciados. Ay, Dios, le quiero abrazar a todos esos nenitos de la foto, por favor, porque es así, ¿verdad? Sí, te liquida emocionalmente. Sí, y es así, muchas veces no nos damos cuenta y le decimos cosas, sos un inútil, no servís para nada. Reforzamos lo que ya, pobrecito, está padeciendo por afuera. Yo siempre digo, dentro del consultorio a lo que siempre me dedico, nosotros no sabemos realmente lo que pasa fuera de nuestra casa. Nosotros podemos delimitar lo que pasa adentro. Y cómo de repente, hay padres que no le preguntan cómo te fue, qué hiciste, vos sos luego esto, o sea, y nosotros ya no sabemos qué dificultad el niño o la niña está trayendo del colegio, ¿verdad? O de repente, por ejemplo, nos salió la mejor atleta, viste que siempre hay esos intercolegiales deportivos que ahora están en todos los colegios. Y el padre de repente le grita en plena cancha a su hija, a su hijo, sos un inútil, te dije que corras, o sea... Dios mío, pero esos padres que tienen que ir directo al psiquiatra. Existe, o sea, ¿y cómo vos le estás transmitiendo que ese niño tenga un poco de autoestima, que se quiera a sí mismo si tu papá te está diciendo? Te está humillando en público. Porque de repente te puede decir cualquiera en la calle, eso, estás gordita. No te afecta. Claro, ¿verdad? Así mismo. Pero te dicen en tu casa, sabes que estás muy gorda. Ahí sí te afecta por el lazo emocional nomás que tenemos, ¿verdad? Y en todo caso hay que saber decir las cosas tan mal dichas, ¿verdad? Entonces, si yo como papá o mamá ya le estoy haciendo sentir hacia mi hijo, y los de afuera que ven. Claro. Y lo que pasa a pegarle todos a porque claro, se le trata mal. Yo, por ejemplo, cuando veo me atajo todo. De repente pues le acompaño también a mis hijos y dura me quedo, ¿no? Porque me sube todo el colesterol, momento. Ya te puedes imaginar, ¿verdad? Sí. Pero existe.
Y hay mucho, los padres ya no tienen paciencia, ya sabemos todas las dificultades diarias, económicas, laborales, pero son tus hijos, Claro. es tu responsabilidad. No, además, lo más terrible, bueno, maravilloso y terrible a la vez es que el tiempo pasa. Entonces son niños ahora, pero cuando vos soluciones el problema laboral o de las deudas o de esto, de lo otro, ese niño ya va a ser más grande. Claro. Y ese tiempo ya no se puede volver. Bueno, ¿y con qué secuelas? Vos de repente mirá al adulto que formaste. Sí. Mira, el que no tiene de repente valores, cómo le trata a los compañeros de trabajo. A cualquier cosita luego ya se frustra, ya deja, luego estudia esa carrera, ya se va otra. O sea, eso es lo que vos formaste. Claro. Porque está bien, fuera de tu entorno familiar tenés que vivir, no podés vivir dentro de una Sí. burbuja. Pero vos le fortaleciste a tu hijo, le acompañaste a tu hijo. Cuando vos le viste de una manera diferente a tu hija, a tu hijo, te sentaste a preguntar qué le pasó. Te fuiste al colegio a preguntar. Le acompañaste a hacer alguna vez algún deporte. Porque si vamos con el tema del problema, ¿quién te asegura que dentro de 20 años no vamos a ir con el mismo? Claro. ¿Verdad? Pero y el acompañamiento, el Claro. sentirme yo querido. No, la responsabilidad de haber traído ese hijo al mundo. No, pero a veces te dice, bueno, pero que aprenda solo, así va a aprender mejor. Por favor. Y después dice, no tiene los amigos. Mírale nomás al papá o a la mamá. Sí. O sea, vos ahí nomás tenés que ver el ejemplo, Claro. ¿verdad? Y de repente te piden cosas que ni ellos son capaces de cambiar o modificar, ¿verdad? Sí, muchas veces los papás, perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? Con mucho cariño, pero los papás desastres quieren tener un hijo perfecto. O sea, el papá que nunca en la vida pudo ni chutar una pelota, quiere que su hijo sea Messi. Más o menos. ¿Verdad? La mamá que, o sea, así, somos así los seres humanos, pero tenemos que frenar un poco, son nuestros hijos, Claro. tenemos que ver. Y otra de las cosas que me encantó que dijiste, que es tan importante, es eso de acercarse y de preguntarle al niño. Porque muchas veces, no sé, uno le puede, viene del colegio, no trajo su mochila, o se olvidó la mochila, o no tiene sus lápices de colores, perdió de vuelta, o qué sé yo, y no sabemos qué pasó, no sabemos si le están el haciendo compañero, rebullying. claro, no Y sabemos si el compañero ¿verdad? fue, si le tiraron la mochila por la escalera, desapareció la mochila, o sea, uno directamente acusa más. Sí. O sea, vos, ¿verdad? Pero antes de acusar, hay manera de preguntar, ¿verdad? El ser humano no está acostumbrado a preguntar, sino directamente ya te apunta. Así es, Sí. ¿verdad? Y después, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, además, recordar que nosotros somos un equipo. Mamá, papá, hijos. Todo hacia Somos adelante, un ¿verdad? equipo que tenemos que estar juntos en la tormenta, en lo lindo, en lo bueno, y ese niño tiene que saber que cuenta con mamá y con Claro. papá, aunque haya metido la pata, aunque va a venir un castigo si es que hizo algo mal, pero cuenta, sabe que Claro. están ahí mamá y papá. Claro. Y lograr eso, no es Claro, diciéndole que el hijo nomás, ahí sienta está, el ¿verdad? acompañamiento, que sepa que se le quiere por más que no es el hijo perfecto. Ujú. Hay muchos niños que no entienden el porqué de las cosas y tampoco los padres se sientan a explicar. Sí. ¿Y cómo se supone que va a entender una criatura Bueno, de 5 o 6 años? Pero ahí viene, pues no, pero a mí me educaron de otra manera, dice el papá. Con la Está zapatilla y con no sé impecable. qué Bueno. cosa, y así salí. Y yo le miro así y digo, Claro. y sí, así saliste, ¿verdad? Porque Claro, pero no podemos comparar lo que es el 2018 de lo que es los años 80. Sí. Vamos a calcular. Sí, Antes la mamá no salía a trabajar. Ahora la mamá te descuida, trabaja más. sí. La mamá era la enfermera, el psicólogo, el psiquiatra, maestra particular, Sí. chofer. La mamá estaba 24 horas. El niño no padecía de esta situación porque siempre estaba acompañado. Sí. ¿Por qué hay tantos trastornos escolares? Porque no tenemos el acompañamiento desde casa. ¿Por qué los niños de repente hacen cualquier cosa y todo? Porque no tienen quien le cuide de tarde. Y si le cuida una persona que no a la está que podés preparada, nomás ya, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, claro que antes era diferente. No podés comparar la vivencia del 2018 y toda la estimulación que existe, para bien o para mal, Sí, dentro de la familia y todo lo que es la sociedad de consumo. así. Bueno, ¿Verdad? y así es como nosotros vamos ahora al otro material, porque hay tantas cosas que hablar de este tema y ojalá podamos sacar una idea positiva de esto y ver cómo podemos reaccionar y accionar para que nuestros niños se sientan mejor y nosotros podamos ayudarles. Vamos con este otro material, por favor.
Manifestaciones de las dificultades de integración. El niño mal integrado está aislado y es objeto del rechazo más o menos explícito de algunos compañeros y de la ignorancia o pasividad de otros. Según su personalidad, acusará esta situación hacia afuera en forma de ansiedad e inquietud, mostrándose irritable, malhumorado e incluso agresivo con quienes son más débiles que él o ella, o hacia adentro, sintiéndose triste y desganado, y aislándose él mismo de sus compañeros y familiares. Esta situación repercutirá en su rendimiento escolar y su actividad diaria, pudiendo mostrar miedos o resistencia a acudir al colegio o salir con sus amigos. La soledad es la consecuencia de esta problemática. Así mismo. O sea, hay muchas personas que son personas islas, personas burbujas. Yo le pregunto, ¿tenés amigos? No. ¿Alguien te invitó? No. ¿Verdad? Entonces, a ver, volvemos al principio de esta conversación. La gente no entiende el daño que le está sucediendo al niño. Incluso los padres terminamos reforzando eso. Entonces, si vos no conoces lo que le pasa a tu hijo, hay mucha gente que te puede ayudar, ¿verdad? Ahora, cierto, la gente pregunta por qué hay tantos trastornos depresivos ahora, infantos juveniles, ¿verdad? Antes se veía en una vida adulta. Sí. Bueno, vos preguntarle a todas las personas depresivas si cuentan con alguien que la acompañó. Preguntar nomás. El 90% de los casos te dicen, no, mi papá y mi mamá trabajaban, yo siempre me vi sola, yo algunas veces le decía, y mi mamá me decía, estoy cansada, no quiero escuchar problemas, o sea, y vamos arrastrando la sociedad que hoy tenemos. La sociedad es movida por intereses, que ya no hay muchos valores que digamos, y que está medio bien otra vez hacerle bullying al que está al lado o perjudicarle de alguna manera. Nosotros somos un residuo o un reciclaje de nuestra vida infantil. Uno estira hasta la vida adulta aquello que no resolvió. Y muchas veces hay personas y hay niños que pueden bloquear tipo blindex esa situación por el carácter que ya tienen, pero en algún momento va a saltar como pororó otra vez, porque en la vida adulta siempre hay otro tipo de frustraciones que le va a recordar aquella que no resolvió. Pero no era algo que él podía resolver solo, o ella, sí, que tenía que tener el acompañamiento. Claro, o sea, cuando se sintió solo ante una situación sin saber qué camino tomar, siendo niño o siendo un adolescente, claro, y no tuvo ese acompañamiento de mamá o de papá. Claro, que de repente, bueno, si no son ellos, siempre hay un hermano mayor, sí, o hay una tía, ¿verdad? Y hay dos paralelos muy visibles en esta situación. Están los niños que tienden completamente a aislarse a una depresión y hay otros que son totalmente agresivos, ¿verdad? Pero hay que también evaluar esas posibilidades. O sea, los dos extremos indican lo mismo. A veces indican lo mismo y a veces indican cosas peores que nosotros como padres no queríamos ver. De repente hay gente que acude al consultorio y te dice, vos sabés que está más irritable, yo no sé lo que le pasa. Al final terminamos con otra historia que los padres no te cuentan toda la versión, ¿verdad? Y hay veces que sí, que el paciente o el pacientito en realidad está padeciendo una situación terriblemente grave, ¿verdad? Incluso yo varias veces tuve que acceder ya judicialmente con los padres a ciertos lugares. O sea, para que te des cuenta que el colegio, claro, el colegio anula eso, el colegio no es culpable, no comunicó, era medio normal, ¿verdad? Y terminamos en judiciales. Pero no entendí eso. ¿Y cómo, por ejemplo, judiciales? Claro, los padres demandan dentro del colegio la falta de información que tenían sobre el hijo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, empieza una batalla mucho más gigante de lo que nosotros podemos comprender. El perfil psicológico, por ejemplo, claro, del chico. De repente se le evalúa, se le hace un perfil, se le da alguna recomendación al colegio que nunca ni te hacen caso. Sí. Hay colegios que lastimosamente no están tampoco preparados, ¿verdad? Y de repente los padres se empiezan a enfurecer con el colegio y atacan también judicialmente eso. Pero ellos tampoco nos siguen las orientaciones que deberían de ser. O sea, para que vean que de un problemita así puede ser una bomba atómica en ciertas situaciones. Tenemos que ir al corte, pero ahora que hablaste de tema colegio, que no queda fuera de lo que estamos hablando, quiero que me des tu opinión
cuando el colegio expulsa a alumnos y los padres con medidas judiciales les obliga a que les reciba de vuelta? Ok. Hacemos un cortecito, podemos ya. Hablamos de eso. Bueno, Natacha Golabec, la licenciada que está con nosotros, me va a decir, ¿qué pensás de cuando un colegio expulsa a alumnos y los padres con orden judicial les obligan a que ese alumno vuelva al mismo colegio? Claro, bueno, acá tenemos dos disyuntivas, ¿verdad? Primeramente, dentro de todas las instituciones, incluso en tu propia casa, hay normativas a seguir, ¿verdad? Nadie puede hacer lo que quiere, vos tenés que respetar mi territorio, Sí. hay forma de comportarte, ¿verdad? La violencia no está incluida. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esto que está pasando, pero en muchos colegios, ¿verdad? Y que muchos no se sabe. Aquí tenemos dos factores. O son las personas del colegio que no hacen respetar sus normativas o que no están preparadas para enfrentar un tipo de problema así. Y están los padres que te avasallan con todo, ¿verdad? Que tienen cierto grado cultural y también algunos contactos, ¿para qué vamos a mentir? Sí. En este país, el país de los amigos. Sí. Y que hacen que, no importa que esto esté mal, vamos a borrar porque el hijo de la hija de fulano, y que entre nomás otra vez, ¿verdad? O sea, este es un país que para ciertas personas o tipo social X hay una consecuencia y para el otro apretamos y entramos otra vez, ¿verdad? O sea, ¿cómo se quedan las otras personas? O sea, vos no tenés el mismo derecho que tiene el otro. ¿Y vos qué le estás enseñando a los demás? Que así nomás tenés que ir por la vida total. Yo armo 2, 3 manifestaciones y le meto otra vez a mi hija, a mi hijo. ¿Y qué clase de padre sos vos? Que deja que tu hijo vaya por la vida haciendo lo que le parece. Entonces vos no tenés poder sobre tu hijo o vos sos peor. Claro. No sé cuál de las dos. Estás avalando lo negativo, Claro, lo que está mal hecho. porque después vas a decir, no hagas esto, no hagas Sí. aquello, pero si vos no te podés quedar dentro del cuadrilátero de las normas en una institución educativa, imagínate lo que va a hacer cuando vos salgas a esta sociedad que te come. No, además, cuando uno lleva a un hijo al colegio, le escribís, vos firmás Un compromiso. un compromiso que aceptás las reglas que tiene ese colegio. Claro. Entonces, si tu hijo, por más buenísimo que sea, No no cumplió esa regla, entonces está Fuera. ahí siguiente afuera, Claro. así, lastimosamente. Pero lo que pasa es así. que hay personas que no se sostienen en esas reglas, ¿verdad? Entonces hay que saber quién es el receptor de eso. Si yo como mamá, mi hijo hizo algo, pero el colegio me dice, empieza a flaquear, obviamente que yo me agarro tu debilidad y paso. Sí, sí. Pero si vos tenés una autoridad y me decís, ¿sabes qué, Natacha? No. Porque acá vos me firmaste y acá, Claro. pero te voy a demandar y yo también te voy a contrademandar, ¿verdad? Porque ahora es así. Porque está firmado y sí. Qué Entonces bárbaro. ahí es una lucha de poderes y, es- de es- no poderes y también. Es espantoso para todos los otros papás, para todos los otros Claro, alumnos. vos tenías una creencia sobre algo que al final no terminó Sí. siendo el mismo corte para todos. Tal cual. Y tal está cual. medio bien otra vez de que se le trata así a alguna persona para educarle, para que sea más hombre o más mujer, ¿verdad? Bueno, y ahora volvemos a nuestro material. Esto es porque tiene todo que ver con los hijos y cómo nosotros como papás influimos tanto en nuestros hijos. Y este material que habla del temor infantil y adolescente. ¿Qué temores, por ejemplo? Vamos a ver. El temor infantil y adolescente. La inseguridad y el temor pueden empezar a rebasar ciertos límites y a afectar de modos no positivos la actividad y disfrute de la vida de los pequeños, provocando no solo una personalidad reservada o poco participativa, sino afecciones de todo tipo debido a la gran tensión interior que padecen órganos y sistemas cuando el cuerpo está sometido al temor de forma constante y prolongada. Bueno, ahí están los miedos del niño y del adolescente. ¿Por qué estos miedos? Bueno, lo que pasa es que
los niños tienen ciertas creencias. Los niños son muy fantasiosos, muy Claro, imaginativos, sí. ¿verdad? Pero también dentro de todo eso hay un periodo, ¿verdad? Hasta los 7 años todo va bien, todo se tiene que desarrollar imaginariamente. ¿Qué pasa después de esa edad? La edad de la razón, decía mi mamá, de a los 7 de años. la madurez, Sí. de alguna manera infantil, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Los niños tienen temor por ya de todo lo que viene sucediendo o pasando. Si yo soy, no sé, la compañerita y yo todo el día te digo, ese es feo, vos sos fea, vos sos Bobby, siempre ellos tienen su término, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con eso? Que el día que yo quiera decirte, sabes que yo quiero hacer esto, yo ya no te lo digo por miedo a que vos otra vez me avasalle y me maltrate de alguna manera, ¿verdad? Los niños no lo ven como maltrato, sino como de repente una maldad, pero no maltrato. Sí. Para el adulto ya es un maltrato. Ellos no desarrollan una comunicación, siempre hay una dificultad y aunque uno no lo crea, siempre hay un prototipo de esos niños, ¿verdad? Yo creo que los que más padecen son los niños introvertidos, porque saben bien, pues que no le van a ir a contar a la mamá Sí. que se tragan todo, y son los niños más temerosos que hay dentro de la sociedad, porque los miedos te limitan, y hay Claro. veces que hay miedos que están solo aquí, que ni siquiera es posible que suceda en el campo de acción, ¿Qué ¿verdad? tenemos que hacer? ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestros hijos están con ese miedo? Claro, vos tenés que empezar, por ejemplo, otra vez a indagar. Vos te das cuenta, el niño, por ejemplo, no te vayas, no me dejes solo, no me apagues la luz. O sea, esos son rasgos de un miedo o un temor. Pero, ¿por qué si él no tenía eso cuando nació o cuando ya empezó Sí. a una cierta edad? ¿Por qué lo tiene ahora? ¿Por qué la criatura que se orina de la nada, por ejemplo? O que vos de repente le alzás un tono de voz, ella se orina o ya tiene miedo, se cubre. O sea, ¿qué está pasando? Esos son signos de alerta, de temor o de miedo, que también van muy relacionados, no solamente con el relacionamiento social con sus pares, sino con el bullying escolar, porque está al paso nomás, ¿verdad? Y todo lo que se refiere a la emotividad de ese niño o esa niña, ¿verdad? Algo está sucediendo. Un niño no es que evidencia un comportamiento gratis. Claro. O sea, no es como de repente Por decir, algo. hoy hago esto y me hago pipí en la cama. Bueno, puede hacer frío una vez, 7 días de seguido. Claro. O que se opone al colegio. O que de repente te dice, no, hoy no me voy a ir porque hoy se va a festejar el cumpleaños de fulano y a mí no me invitó. Entonces yo a la salida ya no Ay, me Dios quiero mío, más yo me ir. muero. ¿Y qué se Suele hace pasar. así? Y hay mamás que le envían igual, pero también le exponen a esa situación. Claro que uno le puede llamar a la mamá de cumpleaños y decirle, ¿por qué no le invitaste a mi hijo? Claro. ¿Verdad? Pero sí vos tenés que hablar como mamá, decirle, mira, no importa, hay otros cumpleaños. O sea, dispersar esa atención sobre otra realidad, aunque a vos por dentro te liquide. Claro. Bueno, tenemos este otro material, tanto que hablar. Vamos con este siguiente material, por favor. Dificultades de integración y violencia. Un niño que parece muy confiado pero que abusa de los demás puede estar sufriendo de una terrible inseguridad o temor. Y es necesario no rezagarlo ni discriminarlo o hacerlo sentir culpable por cómo actúa y se comporta. Esto solo fomentará su defensa y no se construirá nada positivo. Si un adulto se acerca a un niño violento con un diálogo amigable, firme y prudente que estimule su confianza, sin duda puede romper en un momento o poco a poco la coraza que ha construido el pequeño. Así mismo, ¿cuántos de estos niños no se comunican? ¿O cuántos no son escuchados en realidad, verdad? A ver, nosotros como adultos tenemos nuestra manera de sacar información. Incluso cuando tu hijo no te habla. Sí. Vos ya sabes una radiografía más o menos de lo que viene pasando, ¿sí? Pero, por ejemplo, con respecto a lo que vimos recién, ¿verdad? A ver, las dificultades siempre van a existir en el ser humano. Vos no le vas a caer siempre bien a todo, no vas a estar en el centro de la acción siempre. Pero ¿por qué tenés que echarle la culpa a ese niño? O sea, de repente por ahí tuvo culpa el compañero, por ahí no tienen los mismos gustos, o por ahí son líderes los dos y chocan, ¿verdad? ¿Por qué no indagás eso?
¿Por qué no ves qué pasa más allá de lo que de repente tu hijo te está visualizando? Porque hay mucha información que los padres no manejamos. Pero ahí justamente decía cuando el niño es violento. Sí. A lo mejor él está sufriendo también la violencia. Claro, así mismo. Y por ejemplo, yo no sé si solés ver estos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, que entra y le dispara a todo el colegio. Dios, sí. Pregúntate un poco, ¿dónde empezó el problema de estas personas? No tenía amigos, mayormente. Sí. Aislados socialmente, ¿verdad? ¿Y dónde revientan ellos? Cuando esta última persona, que no me acuerdo el nombre del muchacho, que hace poco fue, este año, entró al colegio y le disparó, no sé, 17 compañeros, creo que le mató, ¿verdad? Y solamente le eligió a los compañeros que le iba a liquidar literalmente, porque ellos se burlaban de él. Pero a los que de repente le saludaban, a los que por lo menos le decían un hello, ¿verdad? Sí. A eso no le tocó. Entonces, ¿qué pasa con eso? El agresivo también sufre a su manera. Y de repente dice, no, él es agresivo, él no entiende nada, no importa. Vos tenés que juntarte con el que sufre, que vos ves visiblemente, pero no todos porque tenemos que reaccionar igual. Yo, por ejemplo, vos me podés hacer algo y yo de repente te salto como un gato. Y hay otro que se va a callar y te va a mirar. Pero eso no quiere decir que yo no sufra. Entonces, cada uno tiene diferentes formas de comportarse con una realidad. Pero el adulto es el que saca la información que a veces necesitamos. Yo no digo que al agresivo no hay que hablarle, todo lo contrario, hay que juntarle, venir un poco papito. Por ejemplo, ¿cuánto falta en nuestros colegios el tema de la orientación? ¿Qué es el bullying? ¿Por qué hay que incluirle a todos los amigos? El tema, por ejemplo, de las capacidades diferentes. Un niño con déficit de atención en este momento ya es, por poco no sé. Rebulineado, sí. ¿Verdad? Así o sea, mismo. si en eso nomás nosotros no podemos hacer, imagínate las discapacidades físicas. Claro. Ese es otro tema y hay mucho acá. Hay mucho y se padece. Hacemos un cortecito, volvemos ya. Tenemos preguntas de ustedes que están viendo el programa y envían sus consultas a nuestras redes sociales y vamos con esta primera consulta, por favor. Virginia de Luque dice, las dificultades de integración social se manifiestan de la misma forma en niños y en adultos. Bueno, Virginia, te comento que no. En el adulto siempre se da muy diferente, ¿verdad? Es mucho más vistosa. Enseguida uno se da cuenta del tema de dónde vos sos bien recibido y dónde no. Sí. Y con el niño como no hay tanta crueldad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El niño está un poco todavía encubierto, el niño no tiene cierta maldad, no tiene cierta madurez a veces de las cosas que hace No sin se da querer. cuenta. Pero el adulto lo hace con toda la de la ley. Si te maltrata, si te excluye, bueno, ha de haber intereses que no son compartidos. Ahí está. Perfecto. Vamos con la segunda consulta. Fernanda de Capiatá dice, tengo una alumna con discapacidad motora. ¿Cuál es la mejor forma de integrarla a sus compañeros? Ok, profe Fernanda, bueno, la verdad que yo siempre lo que pido en los colegios es que se hagan tipo seminarios, por ejemplo, que es la discapacidad motora, ¿verdad? Y que de repente, en vez de que ella se acople al grupo o al ritmo, que en este momento ella tiene esa discapacidad, sea el grupo el que se acople a las actividades que ella puede hacer, ¿verdad? Ejercicio, el tema de su relacionamiento, por ejemplo, en el recreo, o sea, cómo enseñarle a los niños qué es de repente tener una discapacidad y no que siempre el que está en inferiores condiciones, ya sea emocionales o físicas, tenga que escalar esa a los que están realmente bien y también concientizar que todos somos diferentes. Ya desde el vamos eso, como todos los 5 dedos de mi mano son diferentes, todos somos diferentes. Y eso también es el tema de poder unificar. Yo no te digo que sea todo perfecto porque no va a suceder, pero de repente que sí, esta profe trate de incluir a los
compañeritos con otras capacidades diferentes que seguramente tendrá, a las actividades que hace, por ejemplo, esta niña. ¿Por qué no hacer una tarde didáctica, una mañana, no sé si la profe en qué horario está, que traiga tareas para hacer en la clase, que se sientan como se siente esta niña a veces? Vamos a dar vuelta un poco los papeles, ¿verdad? Y de repente que me escriba o cosas así, le voy a dar algunos tics para dentro de la clase. Perfecto, ya está. Entonces, escribirle, Fernanda, a nuestra invitada. Vamos con esta siguiente y última consulta. Gabriel de Ñembu dice, ¿las personas con problemas de integración social son así desde niños o eso puede ser provocado por un acontecimiento en la vida? Bueno, Gabriel, como nos estuviste siguiendo solamente en el programa, hay niños que sí, o sea, hay personas que desde niños ya vienen arrastrando esta situación y hay veces que sí, acontecimientos demasiado impactantes emocionales nos convierten en ciertas personas islas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, de repente hay otros factores, pero básicamente en los niños sucede y podemos arrastrarlo y también eso puede generar, por ejemplo, en el fallecimiento de un adulto o cosas por el estilo que tengan un impacto emocional muy duro, ¿verdad? Así que sí, se da indistintamente en cualquiera de las dos facetas, sea por un acontecimiento o ya, como yo siempre digo, vinimos así de fábrica, ¿verdad? Pero no podemos perfeccionar, ¿verdad? Cambiar y todo. Claro que sí, para eso estamos, ¿verdad? Sí. Y lo que se hace mucho es orientación de familia. Yo hago mucho eso para acompañar a los padres que no entienden lo que está pasando. Es que es tan importante ese acompañamiento, que vos acompañes a la familia. Eso es maravilloso porque ¿qué mamá y qué papá no quiere lo mejor para sus hijos? Claro. Pero muchas veces estamos pensando que estamos haciendo bien, pero vemos que el resultado no es bueno. Entonces hay que ver otra visión, una visión profesional que nos pueda indicar un poquito de qué es lo que está pasando y qué tenemos que hacer. Ya me muestran el papelito de cierre. Terminó el programa. Ay, Natacha, gracias. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. Un tema que podemos hablar días, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Y el tema es, bueno, vamos a preocuparnos, pero vamos a ocuparnos. Así mismo. Y a tiempo. Muchísimas gracias, Vivi. Que pasen bien. Te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.